El director ejecutivo más poderoso de la ciudad estaba a punto de enamorarse de una mujer que nunca había notado. Y todo comenzaría con una carta de divorcio olvidada por error en una impresora. Clare Evans, la chica tímida que había pasado 3 años siendo invisible en su propio edificio, no tenía idea de que su corazón roto estaba a punto de sanar el de alguien más. El piso 42 de Carter Communications funcionaba como una jerarquía brutal donde solo las voces más fuertes tenían peso. Las oficinas de las esquinas pertenecían a quienes sabían imponerse, mientras que personas como Clare Evans existían en rincones olvidados, cerca de los armarios de suministros. Durante 3 años, ella procesó contratos en silencio, sus brillantes ideas pasaban por el escritorio de Amanda Briggs, la directora de recursos humanos que se aseguraba de que los empleados callados se mantuvieran así. Cada sugerencia creativa que Clare susurraba recibía la misma respuesta aplastante: conoce tu lugar. En este campo de batalla corporativo, ser callada era una sentencia de muerte, y ser reflexiva se interpretaba como debilidad. A las 6:30 de la mañana de ese martes, Clare estaba sola frente a la impresora, los papeles de divorcio temblando entre sus manos. La frase motivacional que su exmarido le había dado una vez, sueña en pequeño, decepciona menos, todavía la atormentaba mientras colocaba una nota privada que jamás pensó que alguien leería. No quiero seguir siendo invisible. Su teléfono vibró con un recordatorio del abogado sobre unos documentos que llevaba meses con miedo de presentar. Mientras respondía con un susurro apenas audible, derramó su taza de café, viendo cómo el líquido marrón destruía las propuestas para clientes que había perfeccionado durante sus descansos de almuerzo. 3 años de brillantes mejoras, absorbidas por la nada. Corriendo hacia el ascensor, Clare cometió un error conmovedor que cambiaría todo: olvidó sus papeles en la impresora. No solo los documentos de divorcio, sino también aquella devastadora confesión de una mujer que había aprendido a desaparecer. Cuando las puertas del ascensor se cerraron, no vio la figura alta con traje costoso que se dirigía a la impresora. Nathan Carter, director ejecutivo del Imperio de Arriba, rara vez descendía al piso 42. Pero ese día, el duelo lo había llevado a bajar de su torre de cristal, y estaba a punto de descubrir 23 palabras que derrumbarían los mundos cuidadosamente construidos de ambos. ¿Qué sucede cuando el hombre más poderoso del edificio lee el diario secreto de su empleada más invisible? Nathan Carter permaneció inmóvil en el piso 42, vacío, leyendo la nota por tercera vez. Ese día se cumplían 3 años desde la muerte de Sarah. 3 años desde que había encontrado notas de práctica escondidas en el cajón de su escritorio. Palabras que ella había ensayado para una conversación que nunca tuvieron. No quiero seguir sintiéndome invisible en mi propio matrimonio. El aniversario de su mayor fracaso lo había sacado de su oficina en el ático para caminar por los pisos donde ocurría el trabajo real, buscando alguna conexión con la humanidad que había perdido en su ascenso al éxito. Ahora, con la confesión de Clare en sus manos, sintió la presencia de Sarah como un susurro: esta es tu segunda oportunidad. Mientras tanto, Clare se sentaba en su escritorio de esquina, un espacio tan oculto que hasta el personal de limpieza a veces olvidaba que existía. Lo había personalizado con pequeños detalles que hablaban de alguien intentando crear belleza en un mundo sin color. Una lámpara de escritorio que proyectaba una luz cálida, una pequeña suculenta que, de algún modo, sobrevivía sin ventanas, y un cajón lleno de propuestas escritas a mano que nunca había tenido el valor de entregar. Pero hoy se sentía distinto. El haber solicitado el divorcio había despertado algo en ella, un susurro de la mujer que había sido antes del matrimonio, antes de ser convencida de que valía menos que el silencio. George Martínez, el guardia de seguridad nocturno, se acercó con su habitual sonrisa amable. A sus 60 años, George había presenciado cada dinámica de oficina, cada juego de poder, cada tragedia silenciosa que se desarrollaba en los pasillos corporativos. Había visto cómo Amanda aplastaba sistemáticamente a docenas de espíritus brillantes a lo largo de los años, y había estado esperando que alguien lo suficientemente valiente se atreviera a luchar. «Buenos días, Clare», dijo, dejando un libro de tapa blanda y ya usado sobre su escritorio. «Pensé que te gustaría. Es sobre una mujer que encontró su voz». Clare tocó la portada del libro, el diario de Ana Frank. «Gracias, George. Aunque no estoy segura de ser tan valiente como ella». «El coraje no se trata de no tener miedo», respondió George. «Se trata de tener miedo y presentarse de todos modos». Y Clare,
tú has estado presentándote durante 3 años. Cada chica tímida que cambia el mundo comienza exactamente donde estás tú, creyendo que no es suficiente, hasta que descubre que lo es todo. Con el paso de los días, algo extraordinario comenzó a suceder. Clare, empoderada por su decisión de divorciarse, comenzó a dejar pequeñas mejoras por la oficina, no oficialmente, pero sí silenciosamente. Un nuevo modelo de correo electrónico que hacía las comunicaciones con los clientes más cálidas. Un sistema de archivos reorganizado que ahorraba tiempo a todos. Sugerencias para el boletín de la empresa que aparecían sin firma en varios escritorios. Y Nathan Carter notó cada una. Se sorprendió a sí mismo caminando por el piso 42 con más frecuencia, buscando pistas sobre quién estaba haciendo esos cambios tan pensados. La letra era femenina, cuidadosa, con una atención al detalle que hablaba de alguien que se preocupaba profundamente por la calidad. Alguien que entendía que los pequeños gestos podían transformar relaciones enteras. Amanda Briggs apareció a su lado durante una de esas investigaciones. ¿Está buscando algo en específico? Puedo asignarle a alguien para ayudarle. Nathan levantó una carta de cliente reescrita, una que había convertido a un cliente enojado en un defensor leal. ¿Quién escribió esto? La expresión de Amanda se endureció casi imperceptiblemente. Creo que eso proviene de nuestra revisión del entrenamiento en servicio al cliente, dijo. Mi departamento se encarga de todas las mejoras en comunicación. Pero Nathan conocía el estilo de escritura de Amanda. Eso no era suyo. Esto lo había escrito alguien que entendía el dolor y quería sanarlo. La confianza de Clare creció lentamente, como el amanecer rompiendo a través de nubes densas. Empezó a hablar en las pocas reuniones a las que se le permitía asistir, ofreciendo ideas que Amanda rechazaba con precisión quirúrgica. Amanda Briggs había perfeccionado ese baile durante sus 8 años en Carter Communications. Alguna vez fue como Clare, llena de ideas, con ganas de contribuir, creyendo que el buen trabajo sería reconocido. Pero tras ver cómo 3 colegas hombres eran ascendidos usando sus estrategias, mientras ella permanecía estancada en la gerencia intermedia, Amanda aprendió una lección brutal del mundo corporativo. Solo hay espacio para que una mujer tenga éxito a la vez. Se abrió camino hasta el cargo de directora de recursos humanos, convirtiéndose en la guardiana de la puerta, asegurándose de que ninguna otra mujer la superara, silenciándolas antes de que pudieran ser escuchadas. La creatividad persistente de Clare amenazaba todo sobre lo que Amanda había construido su carrera. Creo que podríamos mejorar la retención de clientes y, comenzaba Clare. Eso está fuera de tu alcance, Clare, la interrumpía Amanda, con el tono de quien había aprendido a usar los protocolos como arma. Concentrémonos en lo que realmente se te paga por hacer. Pero un viernes por la tarde, Clare ya no pudo quedarse callada. Durante la reunión semanal del departamento, observó cómo Amanda presentaba una estrategia de comunicación que Clare sabía alejaría a sus clientes más valiosos. Era una estrategia deliberadamente dura para asegurarse de que las quejas volvieran a Amanda, como prueba de que los enfoques creativos no funcionaban. Lo siento, dijo Clare, su voz cortando la presentación de Amanda, pero ese enfoque va a fracasar. La sala quedó en silencio. La sonrisa de Amanda se volvió gélida. Disculpa. El tono es demasiado corporativo, demasiado frío. Nuestros clientes VIP quieren sentirse valorados, no procesados. Si pudiéramos. Es suficiente, la interrumpió Amanda, su voz capaz de congelar el agua. Clare, esto es exactamente el tipo de exceso que discutimos en tu última evaluación. Tal vez necesites un recordatorio sobre los límites profesionales. Clare sintió su rostro arder de humillación, pero algo dentro de ella se negó a romperse. He estado observando cómo caen nuestras calificaciones de satisfacción durante 6 meses. Sé por qué y sé cómo arreglarlo. Su voz se hizo más firme, ya no era el susurro tímido de una chica que aprendió a disculparse por existir. La reunión terminó en un silencio incómodo, pero al salir, Clare notó que alguien había estado parado en la puerta todo el tiempo, Nathan Carter. Sus miradas se cruzaron por un momento, lo suficiente para ver algo inesperado en sus ojos. No era lástima, era reconocimiento. Ese fin de semana, Nathan hizo algo que nunca había hecho antes. Fue a la oficina y leyó cada comunicación que su empresa había enviado en los últimos 6 meses. Lo que encontró lo perturbó.
En algún punto, Carter Communications había perdido el corazón. Sus cartas sonaban como documentos legales. Sus correos parecían respuestas automáticas. Su servicio al cliente se había vuelto un muro en lugar de un puente. Pero entre todo eso, había pequeñas joyas, comunicaciones cálidas, personales y efectivas que brillaban como estrellas en el cielo oscuro. Todas sin firma, todas ignoradas. El lunes por la mañana, Nathan convocó una reunión de emergencia con Amanda y la directora de recursos humanos. Quiero saber quién ha estado haciendo cambios no autorizados en nuestras comunicaciones con clientes, dijo. Amanda se enderezó en su silla. Señor, hemos tenido algunos problemas con una empleada que ha sobrepasado sus funciones. Clare Evans ha estado presentando sugerencias fuera de su descripción de puesto. He estado manejando la situación. ¿Manejando cómo? Redirigiendo su energía hacia tareas apropiadas. Es una procesadora de contratos, no una estratega de comunicaciones. Cuando los empleados olvidan su lugar, crean caos. Nathan observó cuidadosamente a Amanda. Muéstrame todo lo que Clare ha presentado. Señor, no creo que sea necesario. Ya he determinado que sus sugerencias no son viables. No fue una petición. Los archivos que Amanda entregó a regañadientes contaban una historia que hizo que el pecho de Nathan se tensara. Mes tras mes de sugerencias reflexivas e inteligentes. Plantillas de comunicación que podrían haber salvado relaciones. Mejoras en procesos que habrían ahorrado miles de dólares. Todas estampadas con un denegado, fuera del alcance del puesto, en la letra impecable de Amanda. Y entonces Nathan encontró la carta al cliente que había captado su atención. La que transformó a un cliente enojado en un defensor leal. Estaba allí, entre los archivos enviados por Clare hacía 6 meses, rechazada por Amanda, luego implementada silenciosamente por Clare al procesar la cuenta. Los resultados hablaban por sí solos. Un aumento del 40% en las calificaciones de satisfacción de los clientes cuyas comunicaciones habían sido tocadas por la mano cuidadosa de Clare. Pero, ¿por qué Amanda estaba ocultando ese talento? ¿Y qué pasaría cuando Nathan finalmente enfrentara la verdad? Nathan Carter tomó una decisión que lo cambiaría todo. Caminó hacia el piso 42, pasó frente a la oficina de Amanda, pasó junto a la sala de descanso donde los empleados susurraban sobre sus planes de fin de semana, directamente hacia la esquina donde Clare Evans ya no era invisible. Señorita Evans, dijo en voz baja, ¿podría hablar con usted en mi oficina? Todo el piso pareció congelarse. Clare alzó la vista, con el rostro pálido, esperando. Terminación. Amanda apareció como si la hubieran invocado por radar, con una sonrisa tan afilada como vidrio roto. Señor Carter, si esto tiene que ver con los recientes problemas de conducta de Clare, debo estar presente como su supervisora directa. En realidad, Amanda, esto no te concierne, respondió Nathan con una voz que tenía el tipo de autoridad que pone fin a cualquier discusión. Señorita Evans, ¿podría traer muestras de su trabajo que quiera compartir? Las manos de Clare temblaban mientras reunía algunas carpetas, sacando del cajón secreto aquellas mejoras que nunca se había atrevido a presentar. Las reescrituras que solo le había mostrado a George. El trayecto en el elevador ejecutivo hasta el piso 55 duró una eternidad, y a la vez, nada. Clare nunca había estado en la oficina de Nathan, un espacio de vidrio y acero que parecía flotar sobre la ciudad. Pero lo que la sorprendió fueron los detalles personales. Fotos de una mujer sonriente con ojos amables, libros de poesía mezclados con revistas de negocios, y una pequeña planta marchita que claramente necesitaba a alguien que supiera cuidar. Leí tu nota de divorcio, dijo Nathan sin rodeos. El rostro de Clare se encendió de vergüenza. Lo siento, no era mi intención. No te disculpes, interrumpió él, acercándose a la ventana con una voz más suave de lo que ella jamás le había escuchado. Mi esposa Sara solía decir algo parecido, que se sentía invisible en nuestro matrimonio, en su propia vida. Yo estaba demasiado ocupado construyendo este imperio como para escucharla. Se giró hacia ella. Murió en un accidente de coche hace 3 años, camino a una entrevista de trabajo. Estaba buscando un lugar donde pudiera sentirse vista. La oficina quedó en silencio, salvo por el susurro del viento contra el vidrio. Las mejoras en la comunicación de la empresa son tuyas, ¿verdad?
Clary asintió, incapaz de confiar en su voz. Amanda las ha estado bloqueando. ¿Por qué? La pregunta quedó suspendida en el aire, como un puente que Clary no sabía si era lo suficientemente valiente para cruzar. Pero entonces pensó en las palabras de George sobre el valor, en los papeles de divorcio, en la mujer que ya estaba cansada de no ser ella misma. Porque se supone que no debo pensar, dijo por fin. Se supone que debo procesar contratos, quedarme callada y estar agradecida por tener un trabajo que paga las cuentas. Las palabras salieron cada vez más rápido. 3 años de silencio rompiéndose como una presa. Pero yo veo cosas, señor Carter. Veo cómo se sienten nuestros clientes al leer nuestras cartas. Veo cómo podríamos ser mejores, más amables, más humanos. Y sé que solo soy una procesadora de contratos, pero no puedo evitar pensar que estamos perdiendo algo importante. Nathan se sentó frente a ella, y la dinámica de poder cambió. Ya no era un interrogatorio, era una conversación. Muéstramelo, dijo. Durante la siguiente hora, Clary abrió su cajón secreto de ideas. Le mostró a Nathan cómo la comunicación con los clientes podía construir relaciones, no solo transmitir información. Como un simple cambio de tono podía transformar quejas en conversaciones. Como reconocer los sentimientos de las personas podía convertir transacciones en confianza. Con cada ejemplo, Nathan no solo veía una mejora empresarial, sino algo más profundo, una filosofía de conexión que su empresa había perdido en algún punto de su camino hacia el éxito. Esta carta, dijo Nathan, levantando una comunicación con un cliente que había evitado la pérdida de una cuenta importante. Amanda me dijo que su equipo la escribió. La reescribí durante mi hora de almuerzo, explicó Clary. La versión original era dura. El cliente estaba molesto por un error de facturación, pero la respuesta lo hizo sentir que no importaba. Así que la suavicé, reconocí su frustración y propuse una solución que demostrara que valorábamos su relación. La voz de Clary se hizo más fuerte al explicar. Él envió una nota de agradecimiento la semana siguiente. Nathan guardó silencio un largo momento, estudiando los papeles esparcidos entre ellos. Meses de trabajo reflexivo, oculto, ignorado, rechazado. Clary, dijo por fin, ¿por qué no enviaste esto de forma oficial? La pregunta la alcanzó de lleno. Clary bajó la mirada hacia sus manos, hacia el anillo de bodas que por fin se había quitado esa misma mañana. Porque aprendí hace mucho que mi voz no importa. Mi ex esposo pasó años enseñándome que mis ideas eran ingenuas, mis sueños imprácticos, mis pensamientos menos que nada. Y cuando llegué aquí, Amanda reforzó esa lección cada día. Quédate en tu lugar, Clary. Conoce tus límites, Clary. No te salgas de tu rol, Clary. Levantó la mirada, encontrando los ojos de Nathan. Pero pedir el divorcio me enseñó algo importante. A veces, lo más aterrador no es hablar, sino quedarse en silencio para siempre. Nathan sintió que algo se quebraba dentro de él. Un reconocimiento tan agudo que dolía. Sara, ella también intentó hablarme sobre sus ideas, sobre nuestro matrimonio, su vida. Pero yo siempre estaba ocupado, siempre con algo más importante, enfocado en el próximo gran acuerdo. Nunca la escuché de verdad, hasta que fue demasiado tarde. Se levantó. Una decisión se formó con claridad. Amanda ha estado protegiendo su territorio al enterrar talento. Eso termina hoy. Señor Carter, no quiero causar problemas. Clary, su voz era suave pero firme, no estás causando problemas. Estás resolviéndolos. La pregunta es, ¿estás lista para dejar de ser invisible? Afuera, el sol se estaba poniendo sobre la ciudad, pintando todo de dorado. Abajo, en el piso 42, la oficina zumbaba con la energía del final del día, sin saber que todo estaba a punto de cambiar. Pero, ¿qué pasaría cuando Amanda descubriera que su sistema cuidadosamente construido estaba por derrumbarse? Amanda Briggs ya estaba esperando, cuando Clary y Nathan. Amanda salió del ascensor flanqueada por 2 guardias de seguridad que claramente habían sido informados de la situación. Su sonrisa era depredadora, su postura la de alguien preparado para dar el golpe final, sin saber que estaba caminando hacia su propia ejecución. Señor Carter, confío en que su reunión haya sido esclarecedora.
Debería mencionar que el expediente de Clare muestra varios casos de insubordinación. La voz de Amanda tenía el tono confiado de alguien que ha pasado años perfeccionando el arte del asesinato de reputaciones. Quizás sea momento de considerar si alguien que no puede seguir protocolos básicos de trabajo está realmente capacitado para. Amanda, la interrumpió Nathan con una voz que cortó su discurso como un cuchillo. He pasado las últimas 3 horas revisando cada comunicación que bloqueaste, cada sugerencia que enterraste, cada talento que suprimiste sistemáticamente. La insubordinación de Clare le ha ahorrado a esta empresa millones en retención de clientes y ha evitado al menos una docena de demandas. El color comenzó a desvanecerse del rostro de Amanda, pero se recompuso con rapidez. Señor, entiendo que pueda estar impresionado por algo de redacción creativa, pero los protocolos existen por una razón. No podemos permitir que una procesadora de contratos tome decisiones de política. Eso crea caos, socava la autoridad. Lo que crea, la interrumpió Nathan, son resultados. La cuenta de Henderson, que dijiste que era imposible salvar. Clare la salvó con una sola reescritura de correo. La queja de Morrison, que legal aseguró que llegaría a juicio. Clare transformó ese caso en nuestra mejor defensa. Los índices de satisfacción de empleados, que venían cayendo desde hace 2 años, comenzaron a subir desde que Clare empezó a implementar sus mejoras en silencio. Sacó las evaluaciones de desempeño de Amanda. 3 años de métricas en descenso, disfrazadas con jerga corporativa y culpas desviadas. Amanda, serás transferida de inmediato a nuestra sucursal en Denver. Tu reemplazo será anunciado el lunes. Esto es ridículo. La compostura de Amanda finalmente se quebró, revelando la desesperación debajo. ¿Vas a destruir años de procesos establecidos por la historia de lástima de una secretaria? Ella no tiene la educación, ni la experiencia, ni la autoridad. No necesita autoridad, dijo Nathan en voz baja. Tiene algo más valioso, la capacidad de ver a las personas como seres humanos, no como obstáculos que deben ser gestionados. Mientras los guardias escoltaban a Amanda fuera de la oficina, sus tacones caros resonaban como una cuenta regresiva hacia la irrelevancia. Clare sintió algo que no había experimentado en años. El dulce terror de la posibilidad, mezclado con el peso de la responsabilidad. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Clare. Ahora, dijo Nathan, descubrimos en qué puede convertirse esta empresa cuando todos tienen la oportunidad de usar su voz. Los cambios comenzaron de forma pequeña, pero se expandieron como piedras arrojadas a un lago en calma. Nathan creó un nuevo cargo, directora de experiencia del cliente y comunicación interna, ofreciéndoselo a Clare con un salario que la dejó sin aliento y una misión que hizo que su corazón se acelerara. Transformar cómo Carter Communications se conectaba con clientes y empleados. Su primera tarea fue implementar oficialmente cada mejora en comunicación que había hecho en secreto durante 3 años, esta vez con recursos y apoyo. Los resultados fueron inmediatos y dramáticos. Durante el primer mes, las puntuaciones de satisfacción del cliente aumentaron un 60%. Las tasas de retención mejoraron un 40%. Las cartas de quejas que solían inundar el departamento de atención al cliente se transformaron en notas de agradecimiento y recomendaciones. Los clientes comenzaron a recomendar a Carter Communications, no solo por su experiencia técnica, sino por su humanidad. Pero la verdadera transformación ocurrió entre el personal. Con Amanda fuera y el ascenso de Clare ocupando titulares en el boletín de la empresa, otros empleados comenzaron a salir de sus propios rincones de invisibilidad. El contador silencioso que había desarrollado un sistema de facturación más eficiente finalmente presentó su propuesta y fue implementada en pocas semanas. La recepcionista que hablaba 3 idiomas se ofreció para ayudar con las comunicaciones internacionales y descubrió un talento para construir puentes culturales que abrió nuevos mercados. El conserje nocturno, que estaba tomando clases de negocios, compartió ideas para mejorar los flujos de trabajo en la oficina y se convirtió en el nuevo coordinador de eficiencia operativa. Clare estableció horas de voz, 2 horas cada viernes en las que cualquier empleado podía compartir ideas directamente con el liderazgo. Sin jerarquías. Creó un programa de mentoría que emparejaba a empleados senior con jóvenes que tenían ideas valiosas. Y lo más revolucionario de todo, implementó una guía de estilo de comunicación que priorizaba la calidez por encima del lenguaje corporativo, la comprensión por encima de la autoridad.
George encontró a Clare en su nueva oficina. Un espacio con ventanas, luz natural y lugar para los libros que siempre había tenido miedo de exhibir. «Mírate», dijo él, con una sonrisa de orgullo que iluminaba su rostro curtido. «¿Recuerdas cuando pensabas que no eras lo suficientemente valiente?» Clare rió. Una risa que se estaba volviendo más frecuente y más genuina. «Lo recuerdo. También recuerdo que me dijiste que el coraje no es no tener miedo». «¿Y qué piensas ahora?» Clare miró por la ventana hacia la ciudad, hacia todas las luces y todas las ventanas donde otras personas estaban luchando sus propias batallas contra la invisibilidad. «Creo que el coraje es creer que mereces ser escuchado. Aunque todos los demás te hayan convencido de lo contrario. Pero más que eso, es crear espacios donde otras personas también puedan encontrar su coraje». 3 meses después del divorcio. Los papeles se finalizaron. Clare dio su primera presentación para toda la empresa. El auditorio estaba lleno, no solo de ejecutivos, sino de empleados de todos los niveles que se habían sentido inspirados por su historia para encontrar sus propias voces. Cuando presenté la solicitud de divorcio, comenzó Clare, su voz firme y clara, resonando en cada rincón de la sala, pensé que estaba terminando algo, pero en realidad estaba comenzando algo. Estaba eligiendo dejar de ser invisible. Pasó a su primera diapositiva, ejemplos de antes y después en comunicaciones con clientes, puntuaciones de satisfacción, cifras de retención que contaban una historia de transformación, medida no solo en dólares, sino en dignidad humana restaurada. Estas mejoras no vinieron de la suite ejecutiva ni del departamento de marketing, continuó. Vinieron de prestar atención a lo que la gente realmente necesita: conexión, comprensión, reconocimiento de que sus sentimientos importan. Desde el fondo del auditorio, Nathan observaba con algo que se sentía como asombro. Esto era lo que Sara había estado tratando de decirle, que los negocios no se trataban solo de márgenes de ganancia o reportes trimestrales. Se trataban de seres humanos, buscando ser vistos, ser valorados, aportar algo significativo al mundo. La lección más importante que he aprendido, dijo Clare, es que no tienes que gritar para que te escuchen. Solo tienes que creer que vale la pena escucharte. Y después tienes que encontrar el valor para decir tu verdad, incluso si tu voz tiembla, incluso si tienes miedo de que nadie escuche. Sus palabras transmitían un poder motivacional que se expandió por el público como una corriente eléctrica. Los aplausos fueron estruendosos, pero lo que más conmovió a Clare fue ver los rostros entre la multitud, personas que habían estado ocultando su propia luz bajo el miedo y la jerarquía. La transformación ya no se trataba solo de ella. Se trataba de crear un espacio donde todos pudieran salir de las sombras. Después de la presentación, Nathan se acercó a ella en el auditorio ya vacío. «A Sara le habrías caído bien», dijo en voz baja. «Creo que a mí también me habría gustado conocerla», respondió Clare. A veces, las conversaciones más importantes suceden cuando por fin aprendemos a escuchar. Pero la parte más hermosa de la historia de Clare apenas comenzaba. 6 meses después, Carter Communications se veía como una empresa completamente diferente. No en su espacio físico, seguía siendo vidrio, acero y vistas a la ciudad, sino en su energía, su cultura, su alma. La iniciativa, Voz, de Clare se convirtió en el corazón de todo lo que hacían. Reuniones mensuales donde cualquier empleado podía presentar ideas. Un programa de mentoría que emparejaba a empleados senior con empleados nuevos que tenían ideas para compartir. Una guía de estilo de comunicación que priorizaba la calidez por encima del lenguaje corporativo. Los resultados financieros hablaron más fuerte que cualquier declaración de misión. Las ganancias subieron un 30%. La retención de empleados alcanzó un máximo histórico. Y había una lista de espera de personas talentosas que querían trabajar en una empresa que realmente escuchaba. Pero para Clare, el cambio más significativo fue personal. Había vuelto a escribir, no solo comunicaciones de negocios, sino también las historias que había abandonado años atrás, cuando su exesposo la convenció de que la creatividad no tenía valor. George le había regalado un diario de cuero para su cumpleaños, y ella llenó sus páginas con reflexiones sobre el coraje, la transformación y el poder silencioso de finalmente creer en su propio valor. «Estoy pensando en tomar una clase de escritura creativa», le dijo a Nathan durante uno de sus chequeos semanales, que ya no parecían reuniones entre jefe y empleada, sino algo más cercano a una amistad.
Deberías, le dijo él, pero sinceramente, tú nos has estado enseñando sobre contar historias desde el principio. Cada correo que escribes, cada interacción que mejoras con un cliente, se trata de cambiar la narrativa de algo transaccional a algo humano. La carta llegó un martes, reenviada desde la antigua dirección de Clare. La dirección de remitente no le resultaba familiar, pero la letra era femenina y cuidadosa. Querida Clare, comenzaba. No me conoces, pero trabajo para un cliente que su empresa atiende, Henderson and Associates. Hace 6 meses, estaba a punto de renunciar a mi trabajo por la forma en que el equipo de atención al cliente me trató durante una disputa de facturación. Y entonces, todo cambió. De repente, sus comunicaciones empezaron a sentirse como si vinieran de personas reales, personas que realmente se preocupaban. La diferencia fue tan drástica que tuve que preguntar quién era responsable del cambio. Las manos de Clare temblaban mientras continuaba leyendo. Me hablaron de ti, de cómo transformaste por completo su enfoque hacia los clientes. Como alguien que también ha luchado por encontrar su voz en un entorno corporativo, tu historia me dio el valor para alzar la voz sobre los problemas en mi propio lugar de trabajo. El mes pasado, me ascendieron a un puesto donde finalmente puedo hacer los cambios con los que he soñado durante años. La carta concluía. Gracias por mostrarme que, a veces, lo más poderoso que puedes hacer es simplemente negarse a seguir siendo invisible. Cambiaste mi vida sin siquiera saberlo. Al leer esta conmovedora prueba del impacto que había tenido, Clare comprendió que su camino se había vuelto una fuente de inspiración mucho más allá de lo que jamás imaginó. Clare estaba sentada en su oficina. Su oficina real. Con ventanas. Con respeto. Y con el tipo de reconocimiento que alguna vez creyó imposible. Y lloró. Lágrimas de felicidad, lágrimas sanadoras. Lágrimas que lavaban los últimos restos de la mujer que una vez creyó que no importaba. Un año después de haber presentado la solicitud de divorcio, Clare se encontraba de pie en el mismo lugar donde había comenzado su transformación, la impresora del piso 42. Pero esta vez, no estaba sola. Y no tenía miedo. ¿Lista para esto?, preguntó Nathan, sosteniendo el comunicado de prensa que anunciaría el nuevo programa de reconocimiento a empleados de Carter Communications. Clare sonrió, recordando a la mujer aterrorizada que había dejado una confesión en esa misma máquina 12 meses atrás. No quiero seguir siendo invisible, había escrito. Y finalmente, maravillosamente, increíblemente, ya no lo era. El programa que estaban por anunciar financiaría oportunidades educativas para empleados que quisieran crecer más allá de sus roles actuales. Brindaría recursos de mentoría y, lo más importante, una garantía de que todas las voces serían escuchadas y valoradas. ¿Sabes cuál es la mejor parte?, dijo Clare mientras observaban cómo se imprimía el comunicado. Que ya no se trata solo de mí. Se trata de todos los que alguna vez se sintieron invisibles. De todos los que alguna vez tuvieron una gran idea, pero les dio miedo compartirla. De todos los que necesitan saber que su voz importa. Nathan asintió, pensando en Sara. Pensando en todas las conversaciones que se perdió, en todas las voces que no supo escuchar. Sara solía decir que las grietas en nuestras vidas son por donde entra la luz. Nunca entendí lo que quería decir, hasta que te conocí. Quizá eso fue el divorcio para mí, reflexionó Clare. No un final, sino una grieta que dejó entrar la luz. Una oportunidad de recordar quién era antes de aprender a quedarme callada. Mientras caminaban de regreso hacia el ascensor, apareció George con su sonrisa de siempre y un libro bajo el brazo. Para la biblioteca comunitaria que estás empezando, dijo, entregándole a Clare una copia usada de Un cuarto propio. Perfecto, respondió Clare, aceptando el libro. Toda mujer necesita un cuarto propio. Aunque sea solo un escritorio en una esquina, donde finalmente aprenda a creer en su propia voz. Las puertas del ascensor se abrieron, pero antes de entrar, Clare se giró para mirar el piso 42. Todas esas escritorios donde las personas estaban trabajando, pensando, soñando. Encontrando el valor para alzar la voz y dar un paso al frente. A veces, las transformaciones más extraordinarias comienzan con la decisión más simple. Negarse a seguir siendo invisible.